Jean-Paul era un francés de 76 años, soldado jubilado que había estado en la Segunda Guerra Mundial y que pasó sus últimos años de vida en México, ya que le daba una inmensa paz montar a caballo durante largas horas. Podía darse la gran vida y disfrutar de sus tiempos libres, y tanto fue su amor por la naturaleza y por los animales que compró un rancho cerca del Pico de Orizaba, México. Él tenía muy arraigadas sus raíces francesas, tanto fue así que muchos de sus mayores tesoros, recuerdos de guerra y varias monedas de oro, las enterró a 150 kilómetros rumbo al Pico de Orizaba, cerca del pueblo de Ciudad Cerdán, Puebla, donde estaba ubicado su rancho, con el fin de que sus nietos un día, cuando tuvieran la edad suficiente, pudieran aventurarse y encontrar y desenterrar su tesoro, el cual sería su herencia. Sus nietos Francisco y Daniel, de 16 años, amaban visitar a su abuelo y platicar largas horas con él de todas sus anécdotas sobre sus años como soldado, sus experiencias de cómo había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Un día, mientras habían hecho una fogata en el rancho del abuelo, este mismo les entregaría un tubo tipo estuche de portaplanos, donde se encontraba un mapa enrollado y las indicaciones de un lugar exacto para localizar sus preciados tesoros. Esta es una gran historia que nos confiaron e hicieron llegar nuestros amigos de Puebla, compartiendo su experiencia sobre la búsqueda de los tesoros de su abuelo, solamente modificando sus nombres reales por obvias razones, y que aporta mucho valor y conocimiento a todos aquellos que gustan de la búsqueda de tesoros. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué enterrar su fortuna pudiéndoselas dar personalmente? Al fin y al cabo, esta herencia era para sus nietos. Aquí la historia. El abuelo les contó cómo se ganó cada una de las medallas con el sudor de su frente, luchando y exponiéndose cada día a la muerte, siendo fiel a su patria, Francia. Les comentó que su deseo era que fuera abierto este mapa del tesoro y su herencia hasta que él falleciera, ya que ese tesoro sería únicamente lo que él les dejaría, y con el fin de inculcarles parte de su espíritu aventurero, que a él lo caracterizó, y quería que sus nietos se esforzaran a ir en busca de su herencia, pero de una manera divertida, y que les dejara un aprendizaje de compañerismo, unión y sobre todo lealtad. Ellos, entusiasmados por dicha herencia y tesoro, respetaron la decisión de su abuelo, y años después, al fallecer él mismo, decidieron ir tras la gran aventura del mapa del abuelo y sus tesoros. Francisco y Daniel, 10 años después de que su abuelo les había entregado el mapa del tesoro, ya tenían 26 años. Eran dos hermanos nacidos en México, ambos jóvenes, en su pleno apogeo de vida y más aún con la herencia que habían recibido de su reciente difunto abuelo Jean-Paul. Esta herencia por años los había tenido con alto nivel de emoción, ya que consistía en el mapa que encaminaba al tesoro y herencia de su abuelo. Así que un día en el cumpleaños de Daniel decidieron festejarlo, yendo a buscar el tesoro del abuelo. Los hermanos emprendieron un viaje con el solo fin de encontrar tal tesoro, para verificar que todas las historias y experiencias de su abuelo fueran tan fantásticas como él les contaba.
al tener sus medallas, sus fotografías, trofeos de guerra y su uniforme en su propiedad. Era el año 2005, después de abrir por fin el mapa del tesoro para verificar su ubicación. Analizaron y observaron que la búsqueda de la herencia del abuelo sería toda una aventura casi épica, pues se mencionaba tanto a atractivos turísticos, lagunas, valles, laderas, cráteres numerados, varias coordenadas, piedras, montículos y árboles, que a lo mejor algunos de ellos ya no existían en el mismo lugar, pues según su abuelo, este tesoro lo enterró un par de años después, terminada la guerra, pues parte del oro enterrado eran joyas, insignias y monedas que le traían muy malos recuerdos, ya que muchos les pertenecieron a los alemanes nazis y la forma de cómo se hizo de ellos nunca la quiso revelar. Pero nunca se imaginarían que la travesía en la búsqueda de este tesoro les costaría meses de gran esfuerzo, dedicación e investigación. En su primera expedición fueron ellos dos solamente para investigar y cerciorarse de que fuera cierto lo que decía el mapa, donde efectivamente ubicaron por Google Maps las montañas, cráteres del poblado de Cerdán, y lo que era una hacienda que se dedicaba a la crianza de ganado, que hoy en día ya está en ruinas, donde su abuelo había escrito una palabra clave, pero en idioma francés, en los muros de las ruinas. Era un juego que el abuelo les había enseñado desde chicos, donde al juntar todas las letras formaban una palabra clave, la cual no tuvieron problema en encontrar entre las muchas inscripciones de vándalos y grafitis, pues ellos sabían perfectamente el francés y la tradujeron al español, la cual eran las palabras de Huilotla y Jocotla, que son poblados muy cerca al noroeste del pico de Orizaba, y eran lugares ya conocidos por estos muchachos. Según el mapa les indicaba que en medio de estos dos poblados estaría el valioso tesoro, donde comenzaría la gran aventura, pues la vegetación y una piedra grande, donde según el mapa tendría otra inscripción de su abuelo, nunca la encontraron, pues al ser un lugar donde la precipitación pluvial es muy fuerte y en épocas de lluvia corre aún más el agua, era muy probable que se la haya llevado la corriente. Este fue su primer problema, lo cual deciden comprar el mejor detector de metales, que les llevó un mes para su real aprendizaje. Ya habiendo realizado bastantes pruebas, deciden ir en busca de este tesoro y la herencia, pero se dan cuenta que donde pasa un pequeño río al final de las laderas de dichos poblados y que son las indicaciones del mapa, era casi 1 kilómetro de largo, y encima de eso el único camino en carro que eran puras curvas, lo cual deciden adoptar la ciencia de la radiestesia, contratando a una persona experta en el tema. Con esto fue de gran ayuda, pues lograron identificar un área muy complicada de llegar de un perímetro de 30 metros, donde empiezan a prospectar ante una vegetación muy extensa y difícil, los cuales el detector de metales hizo un gran trabajo al localizar dicho tesoro, que se encontraba a escasos metros del paso de un riachuelo que todavía seguía su cauce. Al desenterrar tan ansioso tesoro, se colmaron hasta las lágrimas, no solo por el valor del mismo, sino por el recuerdo de su abuelo, que insistía que sus nietos nunca se dieran por vencidos ante cualquier obstáculo en su vida. Al final, obtuvieron monedas de oro, insignias nazis, alhajas, relojes y demás objetos personales, pero el que más les causó impresión fue una daga de 30 centímetros de oro puro, con el año de 1889, hecha en Francia,
que de seguro le perteneció a los parientes de su abuelo. Muy inteligentemente, todos los objetos e insignias nazis de oro las guardaron solamente para ellos, pues tenían miedo que si las daban a conocer se las fuera a quitar el gobierno, como ya se han dado casos. Pues son joyas de alto valor histórico. Ellos desconocen las leyes de tesoros encontrados en México y sobre todo que fueran de otro país. Pero aún así, si las conocieran, comentan que nunca las revelarán. Solamente las monedas de oro y centenarios y algunas joyas es lo que pudieron poner a la venta y así poder hacerse de una muy buena herencia de su abuelo. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y por favor suscríbete. Hasta pronto.